Entonces vamos a ver la clase. La distribución de la clase es la siguiente. Voy a mencionar algunas características de la distribución de probabilidad normal, ¿cierto? Después menciono la distribución normal estándar y después vemos algunos ejemplos de cómo calcular algunas probabilidades, y acá es obligatorio el uso de la tabla. O sea, para calcular las distribuciones no puedo hacer como en las otras ocasiones que lo podía hacer con calculadora o con operaciones aritméticas y matemáticas, sino que aquí ya sí me toca realizar, eh, me toca utilizar tablas porque se van a dar cuenta que aquí aparece algo que es un concepto del cálculo, que es la integral. Entonces, la integral es el área bajo la curva, entonces para encontrar la probabilidad tengo que integrar. Y esta probabilidad, esta función de probabilidad tiene algo particular, que tiene los límites infinitos, entonces es una probabilidad abierta, va a generar integrales impropias, entonces, no sé, es obligatorio el uso de la tabla. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, y comencemos con la definición de la distribución de probabilidad normal. Entonces, la distribución de probabilidad normal. Bueno, esta distribución se conoce como campana. Ustedes la han escuchado así como distribución normal o como campana de gas. ¿Listo? Por un señor que la trabajó, que se llama Gauss, ¿cierto? Entonces, también se conoce como campana de Gauss o la distribución normal, como ustedes la quieran llamar. ¿Listo? Bueno, la primera propiedad de esta distribución es que es una distribución para una variable aleatoria continua. ¿Listo? Como es una distribución para una variable aleatoria continua, esta distribución es una distribución continua. Eso es lo primero, que es la primera diferencia que tenemos que notar con lo que veníamos trabajando. Lo que veníamos trabajando es que teníamos distribuciones en variables aleatorias discretas. Esta es continua. ¿Listo? Ojo con esto, es una distribución continua, o sea que voy a tener intervalos continuos para la variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, como la distribución es continua, se pueden utilizar expresiones matemáticas para simularla. Expresiones matemáticas continuas, normalmente son funciones. ¿Listo? Y casi siempre estas representaciones matemáticas vienen acompañadas con gráficos. Nosotros no le llamamos a esos gráficos, sino que le llamamos curvas. La distribución de probabilidad se pueden representar con curvas. Todas las que sean continuas, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, esto es una línea recta, es una curva. Cuando yo diga curva estoy metiendo cualquier cosa. Por ejemplo, una distribución continua muy famosa es la distribución uniforme.
Entonces aquí pareciera que por lo que nosotros manejamos en el lenguaje que no hay curvas. Esto es una curva, ¿cierto? Una curva es cualquier trazo o cualquier lugar geométrico. Entonces yo puedo calcular la probabilidad en base a la curva. ¿Qué es lo que vos representás? Una distribución de probabilidad con una curva. Entonces vos tendrías, por ejemplo, esto, digamos una parábola entre 0 y 1. Una parábola es más o menos así. Si se cumplen ciertas condiciones, la probabilidad va a ser el área que esté debajo de la curva. Exacto. La probabilidad va a ser el área que hay debajo de la curva. Obviamente asumiendo que esto es el eje X y que este es el eje Y, la probabilidad se asocia con el área bajo la curva. El área bajo la curva yo siempre la calculo con la integral de la función por un diferencial. Listo. Entonces es importante que diferenciar entre continuas y discretas porque la variable aleatoria continua tiene asociada la integral, mientras la variable aleatoria discreta tiene asociada la sumatoria. Cualquier función de probabilidad, ¿cierto?, que sea continua se puede representar bajo una gráfica. Ahora, ¿cuál es la idea de la distribución de probabilidad normal? Entonces, ¿por qué analizar la función de probabilidad normal? Entonces les voy a dar unas razones que manejan en varias bibliografías y se van a dar cuenta que es la distribución de probabilidad más importante que hay. Listo. Entonces la primera razón que tiene es que normalmente, generalmente, existen muchas variables continuas que distribuyen normal. Esa es la primera razón. O sea, en la realidad, tú te vas a encontrar que varias o muchos fenómenos o varias experiencias se pueden explicar mediante la distribución normal. Entonces esa es una razón de peso. O sea, digámoslo así, es lo más normal que puede pasar, ¿cierto? Es lo más común, lo más estándar, que yo encuentre situaciones en donde eso se me ajuste perfecto a una distribución normal. Listo. La otra, esta es de mucho peso, es que la estadística inferencial clásica, que es lo que sigue de acá, ¿cierto? Parte de la distribución normal. Entonces, si yo quiero empezar a trabajar estadística inferencial, tengo que manejar de pe a pa la distribución normal, porque esa es la base de allá. Listo. La segunda, como la segunda característica de por qué es importante. Y la tercera es que tú puedes utilizar la distribución normal como una aproximación de otras distribuciones, ¿cierto? Entonces, la distribución normal se puede utilizar para calcular
De manera aproximada, eso sí. Bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, una variable aleatoria que distribuya binomial. Tú la puedes tirar puedes calcular esa probabilidad utilizando la distribución normal. O una variable que distribuya Poisson, tú la puedes también aproximar o me explico. Por ejemplo, aquí que la probabilidad te dé 78.9, pero el cálculo puede tener ciertas dificultades. Con la normal, la probabilidad te da 78.88. Entonces, mira que la probabilidad es muy aproximada, entonces yo puedo utilizar la distribución normal para aproximar otras distribuciones. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir ese apartado. Entonces esas tres como que son razones de peso, ¿cierto? Fuera de eso se van a dar cuenta que hay una distribución que es la distribución normal estándar y que me va a ofrecer una ventaja súper grande. Ok, entonces nosotros mencionamos la distribución normal anteriormente. Se mencionó para explicar la regla empírica. No sé si recuerdan la regla empírica. Entonces, la regla empírica nosotros la utilizamos por allá eh, cuando estábamos tratando de graficar histogramas y había algo que era más o menos así. Digamos un histograma que distribuía de esta forma. O sea que los valores estaban recogidos hacia el centro, entonces las medidas de tendencia central, la mediana, la moda y la media, pues tendrían que estar por acá, ¿cierto? Entonces, esto solamente es una aproximación de la distribución normal, pero cuando yo la muestreo. Cuando yo no la muestreo, la distribución normal va a ser una curva continua. Entonces, digamos que esto distribuye más o menos así. Y entonces, tendría lo siguiente. Por ejemplo, la media está acá. ¿Está de acuerdo? La media está hacia el centro de la distribución, debe estar por acá. Y entonces, obviamente esta distribución tenía una desviación estándar. Entonces, la regla empírica me decía lo siguiente. Mira, aproximadamente el 68% de la población se encuentra en este intervalo. Más o menos el 68% de la población se encuentra en este intervalo. Listo. Y si vos querés calcular los valores, pues coge la media y quitarle una desviación estándar o la media y sumarle una desviación estándar. También la regla empírica te garantizaba esto, que había otro intervalo en donde tú podías garantizar que se encontraba más o menos el 95% de los datos. Muchachos, si recuerdan. Y el 95% de los datos, pues si yo quería encontrar los límites, era la media menos dos desviaciones estándar y por aquí la media más dos desviaciones estándar. Listo. Entonces, para el otro intervalo, tú podrías decir esto.
casi que al final tú tendrías la media menos 3 desviaciones estándar y por acá la media más 3 desviaciones estándar, ¿cierto? Y entonces ahí, en ese intervalo, se garantiza que ahí está cerca del 99.7% de los datos. Listo. Y eso te da una aproximación más o menos. Si estas proporciones se cumplen, entonces uno puede, esa curva la puedes aproximar como una línea continua. Yo no estoy diciendo continua, pero la línea es más o menos así continua. Una curva que haga esto, ¿cierto? Y se diría que los datos distribuyen normal. Listo. Preguntas hasta acá, muchachos. Vamos bien. Sí, profe. Sí, profe, bien. Listo. Entonces, bueno, esa era como lo que quería. En la normal se va a cumplir la regla empírica. En la normal usted dice, vea, una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de la media, en ese intervalo yo te garantizo que ahí va a estar el 68% de los datos. Si te corres dos desviaciones estándar con respecto a la media, miren que yo sumo y resto con respecto a la media, entonces tú dices, ve ahí aproximadamente van a estar el 95% de los datos. Y la otra, correrme tres desviaciones, casi que el 100% de los datos se encuentran ahí, el 99%. Obviamente por acá van a haber unas colitas que están por fuera según la regla empírica. Listo. Bueno, una diferencia que quiero plantear es la siguiente. Para variables aleatorias discretas, tú podrías encontrar esto. La probabilidad de que la variable aleatoria fuera igual a un valor específico. En variable aleatoria discreta, entonces tú podrías decir, por ejemplo, ve, la probabilidad aquí es de 62.8%. ¿Sí o no? Es más, en variable aleatoria discreta, tú podrías hacer una distribución de probabilidades, que era el diagrama de línea, y mira que si esto es 0, 1, 2, 3, el 0 tiene asociado una probabilidad, que es la longitud de esta barrita, el 1 tiene asociado una probabilidad, el 2 y el 3. Mejor dicho, existen las probabilidades puntuales. En variables aleatorias continuas, absolutamente siempre, la probabilidad de que una variable aleatoria sea igual a un valor en específico, esa probabilidad siempre nos va a dar 0. Esa es la primera diferencia que tenemos que ver. Aquí yo podría calcular la probabilidad de que una variable aleatoria tenga un valor específico y me da un valor. Aquí siempre el valor va a ser 0. En continua la probabilidad de que x sea igual a 4, por ejemplo, eso me va a dar 0. La probabilidad de que x sea 28 me va a dar 0. Esas probabilidades puntuales en variables aleatorias continuas siempre van a dar 0. Acá yo podría encontrar esto. La probabilidad de que x esté entre 0 y 4. Tranquilamente esto me daba alguna probabilidad. Acá siempre voy a encontrar eso. La probabilidad de que x esté entre 0 y 4. Listo. Como las probabilidades de los iguales son 0, muchachos, absolutamente siempre es indistinto que yo copie la probabilidad de que x sea menor que 0, menor que 4. Esto y esto en variable aleatoria continua es exactamente lo mismo, porque este igual me implica sumar un 0. Acá no, acá esta es diferente a esta. ¿Sí o no? Es más, esta sería P de 1 más P de 2 más P de 3. Esta y esta acá son idénticas. ¿Me entendieron lo que les quise decir? Acá yo puedo utilizar menor que
o menor o igual, y eso me va a dar lo mismo. También puedo utilizar mayor que o mayor o igual, y eso no tiene ninguna diferencia. Yo no me voy a desgastar en calcular probabilidades puntuales porque yo sé que de entrada en variables aleatorias continuas esas probabilidades dan ceros. Acá es otro cuento. Esa es como la primera diferencia grande entre variable aleatoria continua y discreta. ¿Listo? Entonces escribámoslo. La probabilidad exacta. La probabilidad exacta en una variable aleatoria continua de un valor en particular siempre es cero. Listo. Preguntas. Bueno, vamos a mirar algunas propiedades de la distribución normal. Profe, Hola. es cero, ¿cierto? Cero. Sí, este es cero. Listo. Entonces, la distribución normal normalmente tiene esta curva. Siempre va a tener esta curva. Bueno, aquí está muy fea, pero en este eje están la variable aleatoria y por acá estas serían las probabilidades asociadas, ¿cierto? Esto es una de la explicación porque esta distribución es cero. Miren, por ejemplo, si aquí digo que este es el punto x0, entonces la probabilidad de que x sea igual a x0, según lo que acabamos de decir, ¿cuánto debe dar? En variables aleatorias continuas. Cero. Cero. Sí, y miren la explicación por geometría. La probabilidad es el área bajo la curva y debajo de esta curva no hay área, solamente hay una línea. Una cosa es área, otra cosa es volumen y otra cosa es longitud. En un solo punto lo que hay es longitud, no hay área. Entonces, ¿cuál es el área de esto? El área de esto es cero, no hay área. Listo. Entonces, por eso, la probabilidad puntual de un valor específico en variable aleatoria continua siempre es cero. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar. ¿Sí me entendieron eso? No tiene sentido Profe, encontrar una probabilidad de que x sea igual a 4, pues eso ya sabemos que eso va a dar 0, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar las propiedades. De la distribución normal. Son muchas. Voy a tratar de enumerarlas, pero son bastantes propiedades. La primera, que se cumple porque esto es una probabilidad. Listo. Entonces, como es una probabilidad, ¿cuánto tiene que dar la sumatoria de las probabilidades? Pues sabemos que esa sumatoria debe dar el 100% o 1. Listo. Pero como la probabilidad es el área bajo la curva, entonces la primera propiedad es el área bajo la curva es 1. ¿Qué es el área bajo la curva? Mire, sería esto. Todo lo que estoy rayando. Toda esta área
como esto es una función de probabilidad, esa área tiene que valer 1, tal cual en discretas. ¿Está bien? La segunda propiedad sería esta. La variable aleatoria digamos que es X. Esta variable aleatoria es X. Cambia o se mueve o está definida en un rango. Esta variable aleatoria viene desde por allá, que es menos infinito, hasta por allá, que es infinito. Yo esto no lo podría decir en una variable aleatoria continua. Si lo puedo decir tengo que aclarar que hay saltos, ¿cierto? Bueno. La otra, que es evidente pues de la curva, es Profe, que, señora, ¿me puede por favor explicar otra vez el punto 2? O sea, usted no puede como que decir ese intervalo de menos infinito a más infinito en una variable discreta o continua. continua. Yo estoy hablando de la distribución normal, Caterine, mira. Listo, listo, profe. La distribución normal es continua. Y en esta distribución normal, la variable se mueve desde menos infinito hasta, o sea, está desde por allá hasta por ahí, como los números reales. La variable aleatoria, recuerda que es este eje, ¿cierto? Bueno, la tercera propiedad es que, pues obviamente se ve ahí que la gráfica de la probabilidad de distribución normal tiene una apariencia de campana. Vuelvo y repito, yo la dibujé muy chueca, eso es perfecto. Como la estudió ese señor Gauss, se llama campana de Gauss. Eso sí aparece en todas partes, ¿cierto? Bueno, la cuarta es que esta distribución es simétrica. O sea, es simétrica, aclaremos aquí, con respecto a la media. Me explico. La media va a estar por acá. Entonces por acá puede pasar un eje. Y lo que usted vea para acá va a ser idéntico a lo que vea para acá. Ahí no está idéntico, ¿cierto? Pero asuman que está idéntico. La distribución de probabilidad es simétrico respecto a la media. Otra forma, pongan esto como si fuera carbón reteñido con lápiz bastante y que este sea el eje del cuaderno. Cierren el cuaderno, entonces usted lo cierra, entonces aquí se ve la misma figura. Eso es simétrico. ¿Listo? Esa propiedad de simetría es supremamente importante a la hora de calcular probabilidades. Está bien. La distribución es simétrica con respecto al eje X, que es perpendicular y que pasa por la media. Listo. Teóricamente, en una distribución normal, o sea, en la teoría, la media va a ser igual a la mediana y va a ser igual a la moda. Muchachos, teóricamente. O sea que acá va a estar en este mismo punto. Yo aquí leo la media, aquí leo la mediana y en el mismo punto va a estar ubicado la moda. En una distribución normal, la media, la mediana y la moda valen lo mismo. En la práctica, si yo estoy haciendo un ejercicio y los datos distribuyen normal, ¿cierto? Entonces,
tú podrías decir que la media, la mediana y la moda están muy cerquita. Eso puede ser una forma de verificar que los datos distribuyen normal, verificando los valores de la media, la mediana y la moda. Es muy empírico también, pero puede ser. Listo. Y lo otro es que si tú, bueno, se cumple la regla empírica y también se cumple esta. Si vos te corres un valor de la media, que es equivalente a las 2/3 partes de la desviación estándar para la derecha y para la izquierda, o sea, si yo a la media le sumo 2/3 de la desviación estándar, caigo aquí. Y si yo a la media le quito 2/3 de la desviación estándar, caigo aquí. Aquí exageré. Esto es más o menos por acá. Digamos que este punto es este y que este punto es este. Este equivaldría al 50%. ¿Listo? Recuerden que ese 50% es ¿quién? Sería el rango intercuartil. Y el rango intercuartil es el cuartil 1. ¿Recuerdan? Aquí me da el 50%. Y entonces yo podría garantizar que los datos, que el 50% de los datos se encuentran entre la media menos 2/3 de la desviación estándar, coma, la media más los 2/3 de la desviación estándar. Ahora va a hacer una aclaración. Recuerden que si yo hablo de muestra, estoy hablando de desviación estándar y media, pero si yo hablo de población, estoy hablando de desviación estándar y media. Listo. Aquí yo no estoy botando ningún dato, entonces la notación correcta es esta. Aquí están todos los datos, infinitos. Estamos diciendo que X se mueve desde menos infinito hasta infinito, entonces estamos hablando de todos los datos. Listo. Conclusión. Voy a decir que X distribuye normal. Y la normal va a tener dos parámetros. A ver si recuerdan. ¿Cuáles son los parámetros de la binomial? N y P. Los parámetros de la hipergeométrica. N y R. Es N mayúscula, N N y R. mayúscula. Perfecto. Y los parámetros de la Poisson. Lambda, ¿cierto? En la normal, los dos parámetros serían la media y la desviación estándar. Listo. Y la función de densidad de probabilidad va a estar dado por esta ecuación. Por una ecuación que depende de estos dos parámetros, ¿cierto? Entonces sería, pongámoslo como una función. Sería 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi veces sigma. Miren que ya apareció la desviación estándar. Por e a la menos 1/2 que multiplica al dato menos la media sobre sigma sub x. Y esto lo elevamos al cuadrado. Listo. Ahora,
Si yo quiero encontrar la probabilidad, entonces hablaría de esto. La probabilidad de que X esté entre A y B, recuerden que aquí no tiene sentido hablar de probabilidades iguales. Yo puedo escribir menor que X sea mayor que A, menor que B. La probabilidad de que X esté entre A y B, ¿cierto? Le puedo poner esto, lo puedo quitar, es indistinto. ¿Está bien? Esta probabilidad va a ser igual al área bajo esta curva. Y el área bajo la curva sería la integral entre A y B. Esta es la integral que yo les decía que tenía problemas, ¿cierto? Es una integral abierta, entonces, gracias a Dios existen las tablas. Entonces, para, ¿cierto? Cualquier X se mueve entre menos infinito e infinito. O sea, X es un número real. Listo. Esta es la función de densidad de probabilidad normal. Listo. Bueno, donde ñu sub X es la media. Sigma sub X es la desviación estándar. Pues pi es pi y E es E, ¿cierto? Pues ahí no hay como mucho que decir. Lo importante es decir que la función tiene dos parámetros, la media y la desviación estándar. Con base a esto yo puedo calcular el valor esperado de la variable aleatoria. Y el valor esperado sería la media, ¿cierto? Y la varianza de la variable aleatoria, pues sería la desviación estándar al cuadrado. Se siguen cumpliendo esas relaciones que habíamos visto por allá. Listo. Entonces ya como que tengo todo para empezar a mirar cómo se va a comportar esta curva. Yo tengo esto y tengo una curva que es más o menos así. Es que verdad que es difícil dibujarla. Una curva simétrica más o menos así. Listo. Preguntas hasta acá. No hay preguntas. Listo. Entonces, miremos, por ejemplo, estas curvas. Tengo una por acá. Ok, entonces miremos, por ejemplo, una curva importante. Por ejemplo, yo tengo, a ver, si yo grafico esto, si yo digo que en este intervalo se encuentra el 68% de los datos, ¿cierto? Y esto vale
Digamos que este valor aquí vale 2,8. Listo. Y si yo digo que acá se encuentra el 68% de los datos y que este valor vale 1. Pregunta, porfa, ¿cuánto vale la media acá? ¿Y cuánto vale la media acá? ¿Cuánto vale la desviación estándar acá? ¿Cuánto vale la desviación estándar acá? Y por último, ¿cuánto vale la varianza? ¿Y cuánto vale la varianza? Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto vale la media en la curva 1? Valdría 4, profe. 4. Tiene que valer 4, ¿cierto? Que es el valor del pico. Miren, aquí es donde ocurre la moda, el valor más alto. Esta es la frecuencia. La tabla de frecuencia que nosotros hacíamos, esta altura es la frecuencia. Entonces, donde haya más frecuencia, esa es la mediana, la moda y la media. ¿Cuánto vale la media acá? En esta curva. 1.2. En esta curva. Ah, no, la esa media. 0. 0. Listo, ahora sí, Cero. ¿cuánto vale la desviación estándar acá? Es que Eso es sí, 1.2. sabiendo que acá se encuentra el 68% de los datos. Si no sé eso, yo no puedo garantizar nada. Entonces, aproximadamente lo que le está diciendo es que la media es 1.2. ¿Por qué? Porque este dato menos la desviación estándar da esto. O sea, 4 menos la desviación estándar me da 2. ¿Por qué una desviación estándar? Pues porque te dicen que es el 78%. Si te dicen el 95%, pues es 2. Entonces aquí queda que la desviación estándar es igual a 4 menos 2,8. De ahí él sacó el 1,2. ¿Sí lo vieron? Listo. ¿Cuánto vale la desviación estándar en la curva de abajo? 1. Vale 1. 1. ¿Cuánto vale la varianza en la curva de arriba? La varianza de la desviación estándar al cuadrado. Ayúdenme pues. No me ayuden pues. 1.44. ¿Cuánto vale la desviación, la varianza abajo? Que sería la desviación estándar al cuadrado. Vale 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Listo. Bueno, entonces miren. Esta señorita. Esta. No sé cómo meterla aquí para que la resaltemos y la veamos. Es muy particular. ¿Por qué? Porque la media vale 1. ¿Sí o no? Y la desviación estándar, perdón, la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Como esta es tan particular, acá utilizo como variable aleatoria la x. Y acá voy a utilizar como variable aleatoria la z. Listo. Y esta se llama la distribución de probabilidad normal Hasta acá no tengo ninguna diferencia con la de arriba, porque la de arriba también se llama distribución de probabilidad normal, ¿cierto? Pero a esta le pongo el apellido estándar. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir que te digan estándar? Que es una distribución de probabilidad normal que tiene media 0 y varianza y desviación estándar 1. Muchachos, ¿me entendieron? Sí, señor. ¿Seguros? Profe, en el chat hay una pregunta de un compañero. Léemela, porfis. Espéreme pues.
Y yo que no he leer. Dice, si la, Aprende. si la diferencia principal de la binomial y la hipergeométrica es si se repite el conteo de la balota o no, por ejemplo, entonces debemos interpretar la normal. No, espérate, yo la leo. Yo leí, profe. Bueno, gracias. A ver, ¿y por qué no habla la persona que escribió? David, David tiene micrófono. A ver, la diferencia principal de la binomial y la hipergeométrica es si se repite el conteo de la balota o no, por ejemplo, entonces, ¿cómo debemos interpretar la normal? Listo. Casos típicos de la normal. La normal, lo primero, bueno, en estos cursos uno no le dice, bueno, identifiquen la normal. A uno le van a decir, distribuyen normal. Entonces ya le están diciendo distribuyen normal. Formas de identificar cómo distribuye una variable. La regla empírica y teniendo en cuenta la forma, o sea, mirar si la curva es leptocúrtica, mesocúrtica. ¿Sí recuerdan que para eso encontrar unos coeficientes? Y lo otro es mirando o comparando los valores de la media, la mediana y la moda. Pero ojo, son reglas empíricas, o sea, son reglas que funcionan por la experiencia, no siempre funcionan. O sea, si a vos puedes tener una distribución en donde la media, la mediana y la moda me den iguales y que la variable no distribuya normal. Listo, lo que me está pidiendo David es un truco o una clave para identificar la normal. En este curso te van a decir, la función distribuye normal, ¿cierto? Y cuando miremos aproximaciones, ahí sí van a ver unos parámetros. Listo. Bueno, entonces, ¿qué preguntas tienen de esto? Ya saben cuál es la diferencia entre una distribución de probabilidad normal y una distribución de probabilidad normal estándar. Voy a generalizarlo cambiando estos valores. Pues acá sería una media diferente de 0 y una desviación estándar diferente de 1. Listo. Vamos a meternos en la clase de hoy en la distribución de probabilidad normal estándar. Listo. Pregunta. Si yo les digo a ustedes que X es una variable que distribuye normal, ¿qué parámetros tengo? La media y la desviación estándar. Ahora, si yo les digo a ustedes que Z distribuye normal, ¿qué parámetros tengo? ¿Cuánto vale la media? 0. ¿Y cuánto vale la desviación estándar? 1. ¿Está claro? Si hablo de Z, ya sé que es una distribución normal estándar. O sea, si hablo de Z, ya me están dando media y varianza. Porque recuerden que la desviación estándar al cuadrado es la varianza. Entonces me están dando media, desviación estándar y varianza. ¿Listo? Ahora sí preguntas. Vamos a mirar las tablas. Esto no hay otra forma, tiene que ser con tablas, listo. O sea que para el examen tengan tablas ahí. Pues como hay muchas tablas. En el curso les monté la tabla, cualquiera es muy fácil. Lo que pasa es que tengo que entender la lógica para restar áreas, ¿cierto? Entonces, vamos a desgastarnos un ratico en lo siguiente. Recuerden que están en bibliografía. Se llaman tablas de distribución de probabilidad. Y aquí están pues por ejemplo, la que nos interesa, que es la normal. Aparece
su función de probabilidad, su media, su desviación estándar y su varianza, y una ecuación que me genera los momentos, del momento 1, 2, 3, ¿cierto? Esto es una función poderosa. Bueno, vamos a buscar la media. Perdón, la normal. Problemas. Las tablas solamente te van a entregar distribución de probabilidad normal estándar. O sea, tú no vas a encontrar tablas que te hablen de X. Vas a encontrar tablas que te hablen de Z. ¿Sí ven que el valor de Z está aquí? Listo. Entonces vamos a analizar esta tabla y miramos, aquí te entrega la probabilidad de Z. Ya miramos cómo se lee. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Hola por acá. Solamente voy a trabajar con Z. Como voy a trabajar con Z, listo. Voy a decir lo siguiente. Z distribuye normal con parámetros 0 y 1. No tengo más que decir acá. Listo. Entonces yo sé que en cualquiera de estas curvas, este valor es 0. Muchachos, ¿estáis de acuerdo? Sí, señor. Listo. Ojo, porque estamos hablando de distribuciones de probabilidad normal estándar. Estándar, uno muchas veces utiliza el estándar con S, pero bueno, hasta así se ve feo. Distribuciones de probabilidad normal estándar. Listo. Entonces, miremos lo primero. ¿Cuánto vale el área bajo la curva? ¿Cuánto valdría esta área? Ayúdenme pues. Esta sería la probabilidad de que X esté entre menos infinito y el infinito. Aquí si no tiene sentido ponerle igual. No se van a equivocar ahí. ¿Cuánto vale esa probabilidad? 1 o 100. Tiene que valer 1. Listo. Estoy asumiendo todo el área bajo la curva y una de las características de la probabilidad normal, pues de todas las probabilidades, es que la suma de todas ellas me dé 1. Recuerden que en discretas utilizo sumas y en integrales utilizo, y en continuo utilizo integrales. Las integrales son sumas. Es que si usted ve suma se escribe con S, entonces usted pone una manito aquí, pone otra manito aquí y la estira y le da como la integral. La integral es una suma de áreas. Listo. Bueno, como la curva es simétrica, vamos a jugar con esa simetría. ¿Cuánto vale esta probabilidad? Esta sería la probabilidad de que Z esté entre quién y quién. Entre Entre 0 y 0 más hasta más infinito. infinito. Exacto. Entonces que Z esté entre 0 y el infinito. ¿Cuánto vale esa probabilidad? Va a quedar 0,5. 0.5. Perfecto. 0,5 o el 50%. Muchachos, pregunta hasta ahí. Vale. Bueno, y esta sería la probabilidad de que Z esté entre quién y quién.
menos entonces, infinito. Menos infinito y cero. ¿Y vale? 0,5. 0.5. entonces en la primera usted se equivocó porque puso X. Sí. Bueno, es cosa de variable, pero ya quedamos en algo. Quedamos en que si vamos a trabajar distribución normal estándar, vamos a poner Z. Listo. Listo. Bueno, ahora vamos a mirar esta probabilidad. Este valor va a ser Z0. Entonces, porfa, me dicen qué probabilidad estoy marcando ahí. Desde Z0 hasta más infinito. Bueno, pero ¿cómo la preguntarías vos? ¿Cuál es la probabilidad de que qué? Recordá que siempre tiene que ir el término Z, lo que me acabaron de corregir. Listo. Entonces, yo la ayudo con esto y ustedes hacen las otras. Esta es la probabilidad de que Z sea mayor que Z0. Cuando utilizo su índice es porque un valor fijo puede ser 3, 1.7. Listo. ¿La vieron? Ok. Dígame en esta. Y vamos a meter otro. Pues como estos son los números reales, lo que esté para allá tiene que ser positivo y lo que esté a la izquierda del cero tiene que ser negativo. ¿Está bien? O sea, a la derecha del cero voy a tener zetas positivos y a la izquierda del cero voy a tener zetas negativos. Entonces este valor no puedo decir que es Z0. Este valor, ¿quién sería? Z menos Z0. Sería menos Z. Menos Z0. ¿Y qué probabilidad estoy encontrando ahí? La De probabilidad que de que Z sea Z menor. sea menos que menos Z sub 0. Pero negativo. Claro. Y si le pongo igual, no hay problema. Si se lo quito, no hay problema, porque la probabilidad del igual da 0. Bueno, por Profe, simetría, hola, ¿me repite por favor cómo es que se lee el que acabo de hacer? la probabilidad de que Z sea menor que menos Z0. Gracias, profe. Muchachos, por simetría, estas dos probabilidades son iguales. ¿Sí o no? Sí. Claro. Si lo que está a la derecha es idéntico a la izquierda y aquí tengo el positivo, aquí tengo el negativo, las mayores que Z0, la probabilidad tiene que ser igual a la probabilidad de que Z sea menor que menos Z0. Listo. Y miremos otra. Por ejemplo, si yo tengo esta sería menos Z y esta sería Z2. ¿Cuál sería esta probabilidad? La Que es probabilidad de Dale. sería sería la que la probabilidad probabilidad. La probabilidad de Z esté entre menos Z1 y Z1 y más Z1. La puedo escribir así. Z2, ¿cierto? Esto es un 2. Sí, así está bien. ¿Le puedo quitar los iguales? Sí, o dejárselo de igual, el sí. igual es un 0. Listo, no hay problema. Ahora, peguemos otro.
Entonces, volvemos a lo mismo. Sigo trabajando con zetas, entonces sigo asumiendo que la mediana, la media y la moda siguen siendo 0. Aquí está mi 0. La media es 0. La media es 0. Listo. ¿Y cuál sería esta probabilidad? ¿Cuál sería la amarilla? Ya la tenemos. De que Sí, es la Z misma de arriba, es la la misma. mayor. ¿Y cuál sería la morada? Sería la probabilidad de que de que Z sea Desde menos menos infinito a infinito Z sub 0. a Z Listo, sub pero eso 0. ¿cómo se dice? La La probabilidad de que probabilidad Z de que esté entre Sea menor. sea menor. Está menor, es la menor. ¿Sí o no? Y esto, por complemento, es igual a 1 menos la anterior. La misma cosa que en discretas. ¿Sí o no que es lo mismo? Profe, yo no entendí por qué no cogemos el menos, pues menos infinito para la morada. Ay, porque estás diciendo que es menor. Decirlo así. Decirlo así. Que Z sea menor a menos Es lo infinito. mismo. Ah, bueno, profe. Que Z esté entre menos infinito y Z0, lo mismo que Z sea menor que Z0. Mira la curva. Mire la curva, que la curva le queda muy claro. Las menores Listo, que profe. Z0 son todas las moraditas. Pues no hay más que decir. Pero lo que me interesa aquí es que conociendo la amarilla, por complemento, conozco la morada. ¿Sí o no? O conociendo la morada, por complemento, conozco la amarilla. ¿Está claro? El complemento. ¿Por qué? Porque yo sé que el área bajo la curva es 1. Entonces, el área moradita más el área amarillita es 1. Entonces, esta es 1 menos esta, o esta es 1 menos esta. Cualquiera de las dos. ¿Sí o no? Bueno. Miremos, por ejemplo, esta. Digamos que esto es menos Z0, que sería esta área. Y esto es Z0. Y quiero encontrar esta área. ¿Qué probabilidad estoy encontrando acá? La probabilidad de que Z sea Ok. mayor a menos Z sub 0. ¿Qué probabilidad estoy encontrando acá? La probabilidad de que Z sea menor o igual a Z0. Muchachos, volvemos a lo mismo. Por simetría, como estoy hablando del mismo Son Z0, igual. estas dos señoras son iguales. Por simetría. Listo. Ojo con lo que voy a hacer. Díganme si tengo razón o no tengo razón. Ay, profe, ¿por qué las borró? Un segundito. Profe, la va a subir un momentico. Yo miro las de arriba, le tomo un pantallazo. Voy.
Ya puedo borrar. Sí, profe. Entonces, yo puedo jugar con las áreas. Tranquilamente puedo jugar con las áreas. Entonces, yo podría, por ejemplo, plantear lo siguiente. A ver, yo necesito encontrar esta probabilidad. La probabilidad de que Z esté entre menos Z1. Es más, le voy a quitar el signo para decir que este número puede estar a la derecha o a la izquierda de Z, ¿cierto? Y Z2. ¿A qué puede ser igual esta probabilidad? Esta es la probabilidad de que Z esté entre Z1 y Z2. Ahí no hay problema, ¿sí o no? Pues Y yo puedo decir, punto, ¿cómo? eso sería 0.5, el 50%. No, bueno, hagámoslo. Es que por eso O es lo que, habla, páselo por la integral. no, de manera general, mira, no lo voy a decir al 50%, lo voy a exagerar más, lo voy a poner por acá para que no penses que es el 50%. Es cualquier punto. Y por eso dije que Z1 no va a tener valores positivos ni negativos, porque puede estar por acá o puede estar muy cerquita acá. Entonces, aquí lo que me interesa es que estoy encontrando la probabilidad de que Z esté entre Z1 y Z2. Listo. Y esa probabilidad se puede escribir así, de esta forma. Esa probabilidad es igual a 1 menos, pues la probabilidad de 1 es esta. Toda la curva, ¿cierto? Yo podría quitarle. Dígame si Profe, ustedes lo saben. puedo decirla. Dale. Sería 1 menos la probabilidad de los menores de cuando Z sea menor de Z1. Menos. Falta otra. ¿Menos cuáles? Y la probabilidad de que Z sea mayor a Z2. Todos lo entendieron. O sea, si a todo yo le quito los menores que Z1, le estaría quitando este. Entonces ya tengo este limpio. Bueno, lo vamos a hacer así para que los menores de Z1 le estaría quitando este, a 1. Y fuera de eso le tengo que quitar los mayores que Z1. Y el total me daría este. Ahora, como la probabilidad es simétrica, ¿cierto? Esta es idéntica a esta. Por simetría. ¿Sí o no? Si le pone el igual o lo quita, no hay problema. ¿Y por qué la cantaleta de entregarlos así? Porque las tablas te entregan ese valor. Mire, la tabla te va a entregar a vos siempre esta. Entonces tú tienes que empezar a jugar con sumas y restas como lo estamos haciendo. Listo. Entonces vamos a terminar la clase mostrándole algunos ejemplos del cálculo de probabilidades utilizando zetas. Entonces, el primer ejemplo sería este.
Entonces te dicen lo siguiente. Z distribuye normal con medida 0 y desviación estándar 1. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 2? Entonces lo primero, hagan el mamarracho. Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿2 es positivo o negativo? Positivo. Yo sé que aquí está el 0. El 2 está más o menos por acá. ¿Cuál probabilidad me están pidiendo? ¿Los mayores o los menores? Los mayores. O sea, esta. ¿Sí o no? Tú vienes y buscas en la curva, en la tabla, y te das cuenta que la tabla te entrega esa. ¿Sí la ven? Las probabilidades de que Z sea mayor que Z. Eso es lo que te está entregando la tabla. Entonces, yo solamente vengo y leo el valor. Miren cómo funciona esto de fácil. Z, y aquí busco la primera décima, y aquí busco la centésima. Entonces, Z, y voy a buscar el 2. 2.00. Entonces la probabilidad sería esta. 0.0228. Entonces de tablas, tú dices que la probabilidad de que Z sea mayor que 2 es 0.0228. Muchachos, ¿me entendieron? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Bueno, vamos a buscar esta. ¿Cuál es la probabilidad de que Z esté entre menos 1,5 y 1,5? Entonces, como estos valores son iguales, esa probabilidad es sencillita, miren. Por aquí está menos 1,5, por aquí está 1,5. La probabilidad que te están pidiendo es esta área. Listo. Vamos a analizar la qué probabilidad me están pidiendo. Si tú coges toda el área, que es 1, y le quitas lo que hay por debajo de menos 1,5 y lo que hay por encima de 1,5, ¿qué obtienes? Le voy a quitar. Profe, ¿cómo me va a repetir la pregunta que hizo, por favor? Mira el área que necesitas. Lo que tenés que mirar es esto. O sea, después de que yo tengo la pregunta, ya sé que me están preguntando. Ya me están preguntando esa área que está en amarillo ahí. ¿La tenés clara? Sí, señor. Entonces, vos llegas y decís, bueno, yo sé que el área bajo la curva es 1. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a ubicar el 1,5 y voy a ubicar el positivo. Entonces, Entonces lo va mire, a hacer por complemento. a Los 1 menores y los mayores. a 1 le quito esto. Eso que acaba de quitar es ¿quién? Es la Los probabilidad de de que que Z sea Z menor que menos 1,5. ¿Ya me dio el área? No, todavía tengo que seguir quitando. ¿Y qué quitas? La probabilidad de que Z sea mayor a 1.5. Entonces quito la probabilidad de que Z sea mayor a 1,5. Y fuera de eso,
Usted sabe que estas dos probabilidades son iguales, por simetría. Conclusión, esta probabilidad es igual a 1 menos 2 veces la probabilidad de que Z sea mayor que 1.5. ¿De dónde salió el 2? Pues menos 1, menos 2, porque es la misma. Listo. Conclusión, la probabilidad de que Z esté entre menos 1,5 y 1,5 es igual a 1 menos 2 veces esta probabilidad. Y esta probabilidad la voy a buscar en tablas. Miren la cantaleta, siempre busquen Z mayor que, porque si usted tiene otra tabla, pues usted juega con la tabla. Esta tabla te entrega esto, los mayores que. Listo. Entonces, voy a buscar 1.5. Entonces vengo y me paro acá, Z, 1.1, 1.2, 1.5, 1.50. Entonces esa probabilidad sería esta. Listo. Entonces de tabla sale que esta probabilidad es 0.0668. Profe, y entonces las otras columnas, o sea, ¿cómo sabe uno que es 0.0? Porque mira que aquí, si fuera esta, sería 1.53. Y si fuera esta, sería 0.80 y qué. ¿Sí la ves? 86. 86, ¿cierto? Aquí esta tabla trabaja con dos cifras. Entonces, como es 1.5, 1.5 es 1.50. Listo. Alguien que me haga esto en calculadora, entonces tengo que la probabilidad de que Z esté entre menos 1,5 y 1,5 es de ¿cuánto? 1 menos 2 veces esto. Ajá. 0,8664. Listo. Y ya tengo mi probabilidad. Ricardo, la tabla está muy difícil. Pues entonces haga la integral. Que es que ahí es donde uno dice, pues te están facilitando el trabajo con una tabla. Y si no sabes integrar, pues aprende a manejar la tabla. Listo. Ok, encontremos esta. ¿Cuál es la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1.34? Entonces vos sabes que por acá está ubicado el 0. ¿Cuánto vale esta área? 50. 0.5. Listo. ¿El 1.34 está a la derecha o a la izquierda? La derecha. A la derecha. Esta que está por acá. ¿Cuáles me están pidiendo? Los mayores. Entonces usted tira los mayores. ¿Están pidiendo los mayores? No. Los que están entre 0 y este. ¿Cómo se calcula esta? Entonces facilito, muchachos, miren. Acá está el 0. Y yo sé que todo esto vale el 50. Y si al 50 yo le quito esta, que es la que me entrega la tabla, obtengo la que me están pidiendo. O sea que esto es igual al 50% menos la probabilidad, la moradita, de que Z sea mayor que 1.34. Muchachos, esta moradita te la entrega la tabla. Sí, profe. Y mira que si vos a .5 le quitas lo mayor que 1.34,
te queda lo que te están pidiendo. ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, señor. Entonces vamos a la tabla, buscamos 1.34, entonces mire, aquí está 1.3. Y Profe, o por sea que esta según la tabla sería 0,0901. 1.34, sí. Pero ese es el valor moradito. Z. Ajá. Exacto, o sea que esto es igual a la mitad menos 0.0901. Este valor fue el que leí de la tabla, no la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de la tabla no te entrega esto, te entrega colas. Por eso es que aparecen lo que llaman teoría de colas, vea, por estas dos colitas. Estas son las colas de la curva. Entonces, ¿cuánto da eso? Eso da 0,4099. Obviamente, como a la mitad le estás quitando, te tiene que dar menos del 50%. Listo. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? No hay. Profe, ese valor de 0,0901 es los mayores a 1.34, ¿cierto? Sí, míralo acá. La probabilidad de que Z sea mayor que 1.34. Listo, profe, gracias. Muchachos, siempre se ubican con la gráfica de la tabla. Ojo, que hay tablas que entregan esto. Entonces ya tengo que restar de otra forma. Ojo que hay tablas que entregan esto. ¿Sí ven? De todas formas, con la tabla yo no exijo no jugar con áreas. Es muy fácil. Bueno. ¿Qué estábamos haciendo? Me dan el Z, encuentro la probabilidad. Me dan el Z, encuentro la probabilidad. Ahora me van a dar la probabilidad y voy a encontrar el Z. Por ejemplo, ¿cuál es el percentil 71? Entonces, el percentil 71 es la probabilidad de que Z sea menor que Z sub 0 es igual al 71%. Mejor dicho, como es punto 71, esta área está más a la derecha de punto 5. Y el percentil 71 es el número en el cual esta probabilidad es el 71%. Entonces, en este caso me están dando la probabilidad y yo lo que tengo que encontrar es el área. ¿Me entendieron? Profe, yo no. Sí, señor. Es que antes te estaban dando Z y tú encontrar la probabilidad, pues ya te están dando el percentil 71, pues es una probabilidad del 71%. Esto vale el 71%. Percentil 71. Entonces, O ¿cuánto sea, vale este señor? se va a hallar pues como Eso la también se posición, hace por profe, ¿no? Claro, la Z. Está bien, profe, gracias. profe, y también se hace por complemento, ya que en la tabla nos dan lo de Z hacia el otro lado que no está rayado. Perfecto. Es que en la tabla te están dando esto. ¿Sí o no? Y vos lo puedes ver así. Si en la tabla me dan esto, yo puedo jugar con el punto 5. Está bien. Mejor dicho, tenés que jugar con el complemento porque es que la tabla no te está dando todo. Te está dando, mira lo que te da la tabla. Lo blanco. ¿Listo?
Listo. Entonces, para poder encontrar, mire, si yo voy a buscar en esta tabla que tenemos 0.71, pues te va a decir muy loco vos, es que la mayor área que yo te estoy dando es 0.5, porque yo para qué te voy a dar toda la curva si la curva es simétrica. ¿Sí me entienden? En estas áreas, miren aquí, usted no va a encontrar 0.71. El valor más grande que va a encontrar es 0.5. Entonces, ¿qué valor de área voy a encontrar? Pues muchachos, lo que me dice él, simetría, 0.71 menos la mitad. O sea, a esto le quito la mitad. Todo esto. ¿Sí o no? ¿Y qué obtenés? Obtenés el área 21, equivalente que sería 0.21. Ese 0.21 es esta área, miren. Entonces, esta área es la que tengo que buscar en la tabla. Vamos a buscar en la tabla 0.21. ¿Lo vas a buscar en la Z? No, es que la Z es lo que necesitas. Entonces tú vienes y buscas 0.21 en la tabla. Por aquí está 0.28. Por aquí está 0.21. Ella va decreciendo, obviamente, porque la Z se va corriendo a la derecha. 0.2119. Esta está más cerquita. 0.29. Este es. ¿Cuál sería el valor de Z? 0.81. Perfecto. O sea que Z0 en este caso vale 0.81. Y este valor es el percentil 71. Listo. Bueno, miremos otro. Si sabemos que la probabilidad de Z mayor que Z0 es el 14%, entonces la pregunta del millón, ¿cuánto vale Z0? Entonces, yo estaría por acá, sería Z0, y yo sé que la probabilidad de que Z sea mayor que Z0 es el 14%. Entonces, ¿qué voy a buscar en la tabla? ¿Área o Z? Recuerden que esto es área. Y Z serían las columnas. ¿Qué voy a buscar? ¿Área o Z? Área. Área. Área ¿De cuánto? Del 14. 0.014. Exacto. Entonces voy a buscar área. 0.14. Por aquí está punto 12. Por aquí está punto 14. Está muy cerquita. Entonces el Z va de cuánto? 1, 1.08. 1.08. 0,8. No, 8. Entonces Z es 1.08 y me lo entregan las tablas. Listo. Muy horrible esto. Eso no es uno jugar con áreas. Parece uno jugando como los niños. Por ejemplo, si te dicen que la probabilidad de Z esté entre menos Z0 y Z0, si esa probabilidad es del 95%, ¿qué vas a buscar? ¿Área o Z en la tabla?
Primero el área, no. Área. Claro, lo que te... Vamos a dibujar la probabilidad. La probabilidad sería esta. Esto es menos Z0 y esto es Z0. La probabilidad que me están pidiendo es esta. Ya sé que en la tabla no me va a aparecer .95. ¿O sí? Ni por el chira, es que la mayor de la tabla es la mitad. ¿Qué hago? Yo puedo jugar con la Complemento. simetría. Sería Ya con el completo. podría tener esta, desde 0 a Z0. Sí, ¿Y y esta en la cuál tabla sí sería? nos da el otro lado. Exacto. ¿Y esta cuál sería? Los Z mayores que Z sub 0. Perfecto. Pero si esta vale 95, ¿cuánto valdría esta? Exactamente la Ah, mitad. el 50 menos la probabilidad de los Z mayores No, pero que mirarla Z sub así 0. más fácil. Si esta vale 95, pues esta vale la mitad. No. Sí. Sí, profe. ¿Cuánto vale la mitad de .95? 0,475. Listo. Entonces, la tabla te va a entregar esta. No, señor. Es Me así. va a entregar, no, yo creo que entrega la de las mayores que Z0. Aunque Exacto. mentira, sí, la tabla sí también entrega No, eso. la entrada te entrega esta. No te entrega los menores, te entrega siempre los mayores. Esta amarillita. Y esta amarillita, ¿cómo la calculo? Si conozco la moradita, pues sería la mitad Sería. menos lo que tengo. Hey muchachos, pilas que fui muy reiterativo diciendo que esta tabla nunca te entrega menores. Miren la gráfica acá. ¿Qué le entrega? Mayores. Entonces usted aquí no puede ir a buscar en la tabla .475 porque el valor sí está, pero te está entregando una probabilidad diferente. Lo que tienes que buscar es 0.5 menos .475. ¿Cuánto da? Profe, eso da 0,020. 0,025. Listo. Y este valor lo busco en la tabla. Ojo que antes de buscar la tabla yo tengo que pensar, mire, yo no podría ir a buscar .95, primero porque la tabla no me entrega menores. Segundo, porque la tabla no me entrega números mayores que .5. Entonces, yo lo que hago es encontrar la mitad. La mitad es la probabilidad que vaya entre 0 y Z0, pero aún así eso no me lo entrega la tabla. A ese valor se lo tengo que quitar a la mitad. Y este valor, si busco en la tabla, voy a buscar 0.025. Profe, eso sería 1, pues el Z sería 1,906. Perfecto. Lo buscaste aquí, Ajá. 0.025. Ya lo había Mírenlo acá. escrito. Ajá. Está exactico. Leo columna y fila. Lo que ella me dice es 1.96. Entonces el valor de Z0, que es el que estoy encontrando, es 1.96. Y con eso termino todo lo que tenga que hablar de la función de distribución normal estándar. La otra clase trabajamos la función de distribución normal.